hoy, junto a mis compañeras diputadas de la Junta General del Principado de Asturias, estamos aquí para defender la toma en consideración de la proposición de ley de declaración de carácter estratégico de la industria de muy alto consumo de energía, radicada en nuestro país. Una iniciativa que fue impulsada desde nuestro grupo, pero que obtuvo el respaldo de la práctica unanimidad de la Cámara y también de los agentes económicos y sociales de nuestra comunidad. Por lo tanto, es una propuesta respaldada por toda la sociedad asturiana. Señorías, la primera virtud de esta iniciativa, y más en estos tiempos que corren, es precisamente esa, la de la unanimidad, de la que es una buena muestra el hecho de que, junto conmigo, portavoz de Izquierda Unida en Asturias, compartan su defensa tanto la portavoz y presidenta del Partido Popular como la portavoz del Grupo Socialista. Nosotras y el resto de los grupos que han respaldado esta iniciativa estamos convencidas de que España no solo debe tener una industria básicamente potente, sino que debe propiciar las condiciones que permitan su consolidación. Ese debe de ser un objetivo de país. Pero si algo caracteriza esa industria es que requiere de un muy alto consumo de energía eléctrica, de tal manera que los gastos derivados de ese consumo se convierten en su más importante coste de producción. En España, por muchas razones, la electricidad es bastante más cara que en muchos otros países de la Unión Europea. Y eso, a medio plazo, implica un grave riesgo para la competitividad y la viabilidad de esa industria. Eso, señorías, son muchos empleos directos en Asturias, más de 10.000 empleos directos, muchos empleos indirectos y muchos empleos inducidos. Un porcentaje muy significativo de nuestro Producto Interior Bruto y unas cantidades nada desdeñables de inversión en I+D+I. Y todo ello, señorías, escúchenme bien, está en riesgo. Ese riesgo no nos lo podemos permitir, ni se lo puede permitir Asturias, en la que están instaladas algunas de las más importantes industrias grandes consumidoras. Ni se lo puede permitir tampoco España, para el que la fortaleza de esa industria básica es también condición de su propio desarrollo y prosperidad. Y esa es la razón que justifica esta iniciativa legislativa. Por eso resulta indispensable que se declare el carácter estratégico para nuestro país de esta industria hiperconsumidora de electricidad y que esa declaración lleve aparejados sus correspondientes beneficios administrativos, fiscales y de mecanismo prioritario y determinación de los precios energéticos que garanticen su competitividad dentro del marco de la normativa comunitaria. Señorías, hemos impulsado esta iniciativa en interés de Asturias, no lo vamos a negar. Forma parte de lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, definió en su reciente visita a Asturias como la Agenda Asturiana, que, por cierto, se comprometió a apoyar. Hoy puede ser así. Pero también es de toda la industria hiperconsumidora de electricidad del resto de España. Es, por tanto, una iniciativa en interés general y fruto de un pacto para su defensa que aboga por equiparar en todos los aspectos las políticas destinadas a favorecer la competitividad del sector electrointensivo a las existentes en otros países de la Unión Europea. Las economías fuertes son las economías donde hay una industria potente. Acabamos de verlo con la pandemia. Por eso merece su respaldo y por eso, señorías, se lo pedimos. Muchas gracias.